Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les comunicó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar con voz de profeta. Que en este encuentro con la palabra podamos renovar nuestra fe y afrontar con valor y dificultades que la vida a diario nos presenta. Cúbrenos con tu gracia y transforma nuestros sufrimientos en esperanzas. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías nos muestra todo lo que ha resistido ante la persecución por el anuncio del reino de Dios. Y sin duda alguna, el profeta Isaías va a adelantar todo el sufrimiento que padece Jesús por causa del Evangelio. Y muestra en esa lectura pues todo lo que Jesús recibió por anunciar la verdad. Y eso a nosotros nos da una muestra de las consecuencias que traen el anuncio de la buena noticia. Consecuencias que nosotros también humanamente hemos vivido, quizás no tan graves como las ha sufrido el Señor, las ha padecido el Señor y como las han padecido los santos mártires. Y muchas veces nosotros en la fe, pues la verdad que no queremos que eso suceda. No queremos que nos anden persiguiendo, nos anden señalando, nos anden criticando si estamos en las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué nos puede recomendar el Señor ante eso? Pues fíjense ustedes que en el Evangelio nos muestra Jesús que le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y pues ellos contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Pero Jesús ahora le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pues Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. Entonces, ahí comienza para nosotros los cristianos la definición de quién es Jesús para mí. Es el Mesías.
¿Y qué significa Mesías? Significa Salvador, enviado. Enviado para salvar. Enviado para nosotros poder contemplar. ¿Quién tiene que ir delante de nosotros? Para nosotros verlo y para contemplarlo. Y así entonces hacer lo que hace el que va delante de nosotros. Entonces, pues cuando Jesús le dice a Pedro y les conminó, les dijo que no hablaran a nadie acerca de esto. Y entonces empieza a instruirlos. Y la instrucción que les da es lo que ese Hijo de Dios va a padecer. Y es lo que ha dicho la primera lectura, que lo que va a padecer el Señor es a consecuencia, queridos hermanos, de ese anuncio, de que el Mesías está con nosotros para denunciar lo que se está haciendo mal. Entonces, ante Jesús anunciar lo que le viene, Pedro, que es el que dice, tú eres el Mesías, y Pedro cuando escucha esas cosas, ¿qué dice Pedro? Señor, pues eso no te va a suceder a ti, eso no nos puede suceder a nosotros. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Pedro? Dice el Señor que Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, es decir, Señor, eso no te va a pasar a ti. Mire, Señor, vámonos a aquel lugar, allá no va a pasar nada. O increparlo puede decir lo que a nosotros muchas veces nos han dicho. No diga nada, no comente nada. Hace un tiempo nosotros en plenas elecciones, pues vivimos una cierta persecución a algunos sacerdotes por el hecho de decir algunas cosas. Entonces, muchos fieles nos decían, Padre, no diga nada, Padre, no comente, Padre, quédese callado. Es verdad, hay que saber decir las cosas, ¿no? Y a lo mejor, pues la forma como lo hemos dicho, a lo mejor no es la indicada. Pero lo que es cierto es que un profeta no puede quedarse callado. Un profeta no puede andar escondiéndose de las consecuencias que tienen el hecho de ser cristiano, el hecho de ser bautizado, el hecho de ir a misa. Un cristiano no puede andar escondiéndose de esas cosas. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro con Jesús, apartándolo de eso. Entonces, llama la atención, porque fíjense ustedes que Pedro, quien lo reconoce, ahora es el que le dice, Señor, no vayamos hacia allá, hacia eso. No lleguemos hasta ese extremo, Señor. Basta que sigas haciendo milagros, pero no lleguemos hasta ahí. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Otras traducciones dicen, ponte detrás de mí, Satanás. Muchas veces cuando nosotros estamos evadiendo, ¿verdad? El anuncio de la verdad, sencillamente estamos pasando a Jesús detrás de nosotros. Y soy yo el que, como dice, que tienen que hacerse las cosas. Miren ustedes a Pedro, porque Pedro tampoco es que es el consecuente de todas estas cosas de nosotros echarnos para atrás a la voluntad de Dios. Pero cuando Pedro estaba en la barca, Jesús le dijo, tira las redes. Pedro no le dijo, Señor, el pescador soy yo, usted no es pescador. Aquí el que sabe de pesca soy yo, y más cuando tengo toda la noche y no he pescado nada. Pedro le dijo, pero en tu nombre echaré las redes. Y las echaron y ya sabemos, ¿verdad? La experiencia de los discípulos de llenar la barca y llamar a los otros a que nos ayuden, ¿no? Pues la pregunta es, queridos hermanos, nosotros llamándonos cristianos, ¿verdad? ¿A qué cosas le estamos huyendo?
le tenemos que huir al mal. ¿Y cuál es el mal? El mal precisamente es muchas veces quedarnos quietos, quedarnos callados, ¿no? Increpar al Señor. No, eso no nos va a pasar. Pues para que no pase yo me voy a quedar tranquilito. Yo no voy a seguir diciendo a denunciar lo que uno ve injustamente. Dice el Señor en el Evangelio que se lo explicaba con toda claridad, ¿no? Y pues Pedro dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cómo estamos pensando nosotros? Yo les voy a poner un ejemplo ante el anuncio, y lo decía hace unos días, en algunos centros médicos, yo hablo aquí de Venezuela, me imagino que he escuchado en otros países, en España, en Estados Unidos. En España escucho que hasta los metros ya tienen métodos anticonceptivos, ¿no? Pero en algunos centros están implementando el Implanon. Eso es un aparatico para que la niña no quede embarazada, para evitar el embarazo precoz. Pues evita el embarazo, pero promueve la promiscuidad, promueve las enfermedades de transmisión sexual, y eso está ya pasando. Entonces, Padre, no diga nada de eso. Dice aquí el Señor, tú piensas como los hombres, no como Dios. Ay, eso no tiene nada de malo. Ay, es que, pues, hay que actualizarnos. Ay, es que estamos en otros tiempos. Y eso lo ha creado Dios. No, eso no lo creó Dios, eso lo creó la maldad. Eso es obra del demonio, que utiliza a hijos de Dios para eso. Pero el Señor dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. Hermanos, ¿cómo andamos pensando nosotros? Fíjese ese comentario que a veces decimos, ¿no? A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y a veces con los que no estamos de acuerdo es con las cosas de las que Dios está de acuerdo. Y entonces, hermanos, mire lo que dice la segunda lectura. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Miren ustedes cuáles son las obras. Las obras son precisamente la obra de anunciar el bien, de anunciar la verdad. Dice, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Hoy el Señor nos invita a que tengamos coherencia con nuestra vida y que no andemos negando la cruz que nos ha tocado, que no andemos delante de Jesús. Él es el que tiene que ir delante de nosotros. Ya dejemos que nuestros razonamientos humanos pretendan superar la sabiduría de Dios. Porque es que yo estudié, porque es que yo sé. Y nos dejamos envolver por la ciencia. Es que la ciencia tiene la razón. ¿Y dónde está la fe? Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a ser anunciadores del Señor. Tú eres el Mesías. Y que esas palabras se conviertan en decir la verdad, en anunciar la verdad. Y así, sin importar las consecuencias que vengan de lo que anunciamos, saber que esa es la cruz que estamos llevando y que vamos a llevar bien porque el Señor va delante de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.